La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le quiero dar las gracias a Edgardo Hernández Contreras. Eres maestro del Derecho, especialista en temas de seguridad, para hablar sobre algo que hemos dejado sobre la mesa y que cada vez está más cerca de convertirse en realidad, que es el decreto del presidente para que la Guardia Nacional pase al Ejército y que, a decir de los tiempos presidenciales, esto se llevará a cabo en el desfile del 16 de septiembre. Mi querido Edgardo, te saludo con gusto esta mañana. Pedro, muy amable, muy buenos días. Un saludo a ti, a todo tu amable auditorio, siempre a la orden. Muchas gracias, Edgardo. Pues hablar de la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército. Primero que nada, nuevamente regresamos al fundamento constitucional. No está permitido, en base a lo que dice el artículo constitucional donde se crea la Guardia Nacional, que dice que ésta formará parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que será una organización civil. Este paso presidencial viola directamente lo establecido en la Constitución. Es correcto, Pedro. Cuando hace unas semanas que el presidente anunció su posible adhesión mediante un decreto de la Guardia Nacional al Ejército, prendió alertas en todas partes, porque como bien lo dices, es inconstitucional. Primero, no le dan los votos, porque evidentemente no hay mayoría, pero aunque así fuera, Pedro, es una aberración a la Constitución, porque el Ejército tiene sus facultades limitadas dentro de la propia Constitución. Entonces, hubo una inercia en donde un gran sector, tanto de senadores, diputados, algunos analistas, se fueron con la inercia inmediata de que él quería militarizar al país. Bueno, dicho sea de paso, ya de facto ya está militarizada, eso hablamos un poquito más adelante, pero esa inercia, toda la gente, yo así lo veo, personas, políticos, se fueron con la inercia de militarizar al país, y así lo expresaron. El presidente quiere militarizar al país ya por ley, pero yo veo que no. Primero, efectivamente, el 21 constitucional, en su párrafo 10, el inciso E, en su párrafo segundo y tercero, como bien lo precisaste, indica que debe de ser bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. En esa armonía, en 1999, la Policía Federal Preventiva crece y nace. En el 2009 nace la Policía Federal y en el 2019 la Guardia Nacional, pero aquí hay un factor por este matiz que él le quiere dar a la Guardia Nacional con tinte militar o que obedezca, por así decir, que responda a órdenes del ejército, de fuerzas castrenses, y es donde comienza precisamente este desaguisado y este desaseo legal, porque así ha transcurrido estos años, Pedro, pero hay que precisar algo. De facto, la Guardia Nacional ya responde a la Secretaría de la Defensa Nacional, concretamente al Ejército. En su inicio, elementos del Ejército Nacional fueron adscritos a la Guardia Nacional, así como también de la Marina Fuerza Armada y con elementos de la Policía Federal. Era una policía híbrida. Al paso de este tiempo, ha eliminado prácticamente, ha destituido de sus cargos a elementos de la Policía Federal, tanto de carretera como de aeropuertos, como de aduanas, y así hemos transitado. El tema es que yo no voy con la inercia de que quieran militarizar al país con elementos de la Guardia Nacional y ya sí por ley. Yo tengo un análisis que es diferente, Pedro, si me lo permites. Yo considero y a mí me parece que el tema no es que quiera militarizarlo, porque ya, insisto, es de facto. El tema aquí ya va
de la salida del presidente cuando termine su mandato. Andrés Manuel debe de estar preocupado y me consta por acontecimientos que han estado ocurriendo, como el caso de la detención de Murillo Karam, porque él tiene que levantar la parte política y que crezca su populismo que tiene, que le aplauden por las acciones que él hace y que demuestra con temas muy aparatosos. Lo que no están viendo es que en una eventual salida por parte del presidente, porque él no puede saber si Morena va a seguir en el poder, y si así fuera, él tampoco le dan la garantía que el que llegue lo va a proteger. Entonces aquí estamos hablando que son viáticos, que son elementos del Ejército, de la Marina, adscritos a la Guardia Nacional con presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, no propiamente con presupuesto de la Guardia Nacional. Estas irregularidades presupuestales, tarde que temprano se tienen que analizar porque serán entes auditables por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces aquí está en una encrucijada en la que yo he dicho, va a tener que fusionarla, porque la va a tener que fusionar, mi querido Pedro, no le queda de otra. ¿Cómo va a justificar los miles de millones de pesos que ha erogado y que no tienen un sustento o un anclaje legal? Y alguien le ha de haber dicho, señor presidente, sus órdenes se han cumplido, pero el desaseo presupuestal que está habiendo y que no está claro, porque lo que está erogando el Ejército para la Guardia Nacional, pues no tiene ningún anclaje jurídico. ¿Y cuál es ese anclaje? Tiene que en los próximos días anunciar un decreto o una reforma. De alguna manera, Pedro, porque él ya está pensando en su salida y cómo blindarse ante estas irregularidades presupuestales. Entonces esto es más una necesidad administrativa que un requerimiento operativo. Correcto, porque en la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército, pues no existe la Guardia Nacional. Tú bien lo dijiste, está adscrita a la Secretaría de Seguridad. Entonces, está en una encrucijada que él hizo por sus ocurrencias, por su prisa, por atropellar la Constitución que le encanta, y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, porque cuando eres el hombre del poder, pues evidentemente eres el hombre del poder y tienes el aparato que así puede funcionar, pero un día que sales después de, incluso si vienen correligionarios de él, nadie le asegura que le va a brindar protección, pero más allá de eso, lo que él quiso hacer con la Guardia Nacional, una institución intermedia entre lo civil y el Ejército, ya se fue la inercia cargando a lo militar y, insisto, de facto ya obedece y responde a las órdenes del Ejército. En todos los estados, la Guardia Nacional incluso estacionan las patrullas dentro de los cuarteles militares. Eso de facto ya está, pero administrativamente viene un embrollo en donde las cuentas, pues si no son medianamente subsanadas, sí pueden traer consecuencias de carácter legal que van a tener al presidente en un tema político, jurídico y administrativo, con consecuencias que pueden ser fatales para él, Pedro. Claro, pues habrá que ver cómo deriva este asunto, porque yo creo que legalmente todavía van a existir mucha resistencia, y debería de haberla, para pasar este pase de estafeta que debería ser impugnado ante las Cortes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que requeriría sería pues una modificación a la Constitución, porque lo que está haciendo es ir en contra de este mandato constitucional, y si hay que hacer una auditoría de los gastos administrativos que la SEDEN ha tenido sobre la Guardia por el cruce de la erogación de recursos que no tiene que ser, pues que empiecen a rodar cabezas. Es correcto, es por una parte lo administrativo y por otra parte lo inconstitucional, pero además eso se puede desafiar con una acción de inconstitucionalidad y además violaría tratados internacionales de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde, como comenzamos nuestra plática, los militares constitucionalmente están
definidos y tienen un límite constitucional y entra precisamente lo civil. Pues estaremos atentos, ojalá haya oposición para que ya no sigan estos desaseos constitucionales por aberraciones tomadas al vapor, Pedro. Así es, mi querido Edgardo Hernández Contreras, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio, maestro en Derecho, especialista en temas de seguridad. Gracias, Edgardo. Muchas gracias y un saludo afectuoso a tu señor padre, con mucho cariño, Pedro. Con mucho gusto, Edgardo, muchas gracias a ti. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.